Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Soler, coordinadora del Comité de Contratos Inteligentes de la Asociación Colombiana de Legal Tech, ALTCO. Somos una asociación creada para promover el ecosistema de las TIC en el sector jurídico a través de tres grandes líneas de acción: los emprendimientos de Legal Tech, la innovación legal y el derecho de las tecnologías emergentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que anunciaremos al final de esta conversación para que conozcan más sobre nosotros. Me complace pues mucho darles la bienvenida a este webinar, la realidad de los contratos inteligentes, experiencias del sector privado. Este es nuestro primer evento, entonces les pedimos mucha paciencia y pues también nos sentimos muy felices de que nos acompañen hoy. Es el primer evento de nuestra serie Blockchain, DLT y el futuro del derecho. Hoy nos acompañan como invitados Fabián Hernández. Él es ingeniero y especialista en diseño de software de la Universidad de los Andes. Es un entusiasta del código abierto y de las cadenas de bloques. Fabián ha contribuido en la implementación del sistema de votaciones para colegios distritales mediante blockchain basado en Ethereum, desarrollado por la Alta Consejería Distrital de TIC en 2019. Actualmente es embajador de la red de blockchain Eternity para Bogotá, en donde ha contribuido en la documentación de este proyecto mediante su experiencia como desarrollador. También nos acompaña Juan Chaparro. Él es abogado especializado en derecho privado, financiero y de alta tecnología. Es un apasionado de las tecnologías disruptivas y su impacto en el mundo de los negocios. Juan tiene experiencia asesorando empresas del sector financiero y real. Juan es el director jurídico en Veriblock, una startup dedicada a la creación y guarda de documentos legales digitales a través de blockchain. También nos acompaña Laura Norato, quien será nuestra moderadora. Ella es abogada, especialista en Derecho Informático y de las Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, Laura es asociada para la firma Mercado Legal y es miembro de la Asociación Colombiana de Legal Tech. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Los dejo en muy buenas manos con Laura. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este nuestro primer evento. Gracias, Alejandra, y damos inicio entonces a este primer panel en el evento de la realidad de los contratos inteligentes, experiencias en el sector privado. Fabián, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Asociación Colombiana de Legal Tech por esta invitación. Pues estoy muy contento de estar acá y bueno, vengo también en representación de la red de cadena de bloques Eternity y soy embajador de Eternity para la ciudad de Bogotá. Por favor, siguiente. Bueno, el día de hoy pues quisiera que hagamos un recorrido sobre estos temas. Como para entrar un poco en contexto, la idea es preguntarnos qué es blockchain, una breve introducción sobre esta tecnología, cuál es el estado del arte y sus principales retos con esta tecnología. Quiero posteriormente presentarles la red de cadena de bloques a Eternity, la cual es la cadena de bloques del futuro ahora. Vamos a ver también un poco más sobre su lenguaje de contratos inteligentes que se llama Sofía. Y al final, pues daremos un ejemplo de caso de uso de contrato inteligente con Eternity Sofía y, bueno, pues unos datos de contacto para que se vinculen y se sumen a esta gran comunidad. Siguiente. Bueno, entonces, antes de comenzar, quisiera que nos imaginemos la red de blockchain, una red de blockchain, pues como una red compuesta de cientos, miles o millones de nodos, en donde cada nodo, cada simple nodo, tiene conocimiento sobre toda la información de la red. De tal manera que si algún nodo llega a fallar o deja de existir, en ningún momento la red va a caerse y la información siempre estará disponible. Asimismo, cada uno de estos nodos se comunica de una manera muy segura mediante algoritmos criptográficos, y cada vez que un nodo pues, quiere realizar un cambio dentro de la red entra en consenso para aplicarlo y de esa forma que el cambio haga parte del mismo conocimiento de la red.
Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es blockchain? Blockchain es el concepto de red distribuida que mantiene el conocimiento o estado, técnicamente es el estado, de todo el sistema de manera descentralizada. Esto pues asegura que las interacciones entre cada uno de los participantes, llámense nodos, llámense contratos inteligentes, llámense personas, todas estas interacciones sean seguras, verificadas y transparentes. Por tanto, la identidad de cada uno de estos participantes no puede ser suplantada y estas interacciones a su vez generan valor como incentivo en la forma que todos conocemos, que es en la forma de tokens o criptomonedas también podría llamarse así. Entonces, estas interacciones generan un valor como incentivo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, las cadenas de bloques, como ya lo mencioné en la introducción, se basan en algoritmos de consenso que verifican el estado de verdad de la red. Por tanto, la información que ha sido verificada no puede ser cambiada en ningún momento, y de aquí viene también el concepto de inmutabilidad. La información no puede ser cambiada. En este caso, digamos, si algún participante quiere hacer un cambio o enviar un mensaje falso, pues no va a ser posible hacer un cambio de la información que previamente ya ha sido verificada por la cadena de bloques. Algunos de estos algoritmos de consenso son prueba de trabajo, que es el algoritmo con el cual también se basa Bitcoin. Tenemos la prueba de participación económica, prueba de actividad, prueba de capacidad y, bueno, entre otros algoritmos. No son los únicos, se han venido desarrollando varios algoritmos que buscan generar consenso en el estado de la red. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a revisar rápidamente dos algoritmos de consenso. El de prueba de trabajo, pues pienso que es relevante porque, como ya les mencioné, es en el cual está basado Bitcoin. Y este algoritmo principalmente utiliza el poder de cómputo de las, valga la redundancia, de las computadoras o de sistemas de procesamiento para realizar operaciones complejas que ayuden a resolver problemas criptográficos. Y estos problemas permiten el descubrimiento de nuevos bloques dentro de la cadena de bloques, la cual va creciendo, digamos, en tamaño, y la verificación de las transacciones que se realicen dentro de ella por cada uno de los participantes. Asimismo, también funciona para evitar el doble gasto de fondos. Técnicamente, digamos, este algoritmo de consenso se considera pues como uno de los más seguros, ya que los computadores necesitan resolver problemas bastante complejos para poder, digamos, asegurar la verificación de la información. Por otra parte, tenemos el algoritmo de consenso Proof of Stake o prueba de participación económica, que es en el cual se basa la red Ethereum 2.0. Y aquí, digamos que el consenso se determina por los participantes con mayor, digamos, cantidad de recursos o mayor tiempo de participación en la red. Y de esa manera, entonces, es que se verifican las transacciones y pues se determina el consenso. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya un poco con este contexto, pues veamos un poco el estado del arte y cuáles son algunos de los principales retos de la tecnología. Tenemos que, bueno, hagamos un poco de memoria y miremos la historia. A finales de 2008 y comienzos de 2009 se liberó el proyecto Bitcoin en una plataforma de código abierto que se llama sourceforge.net. Y en 2009 fue cuando se estableció el bloque Génesis o la primera, digamos, etapa de esta red. Este protocolo utiliza el mecanismo de consenso prueba de trabajo y en 2010 pues ya se empieza a establecer un mercado de bitcoins con un valor inicial de $0.08, $0.308 el bitcoin. Una de las cosas que hay que hacer notar de Bitcoin es que fue un proyecto de código abierto que permitió que muchas personas interesadas en esta tecnología aprendieran sobre la tecnología y pues la hicieran cada vez mucho más, digamos,
más fuerte, más escalable, y pues de ahí también se generan nuevas, digamos, redes de cadenas de bloques. Siguiente, por favor. Anterior. Ah, no, sí. Bueno, listo. Entonces, bien, creo que estamos acá. Entonces, el, el, las redes de cadenas de bloques tienen unas limitaciones ya conocidas, y es que por su complejidad pues son difíciles de escalar. Pues los algoritmos y su construcción interna es difícil de mantener, y también en la medida en que estas redes van creciendo pues también disminuye la velocidad de las transacciones. Otro problema que tienen, y es un tema de discusión sobre la usabilidad que tienen estas cadenas de bloques, pues principalmente para personas que no son técnicas, no son desarrolladoras, y pues ahí hay una brecha muy grande, pero pues también en cierto modo para los desarrolladores hay ciertas brechas de usabilidad a la hora de apropiar este tipo de tecnologías. Como lo mencioné anteriormente, también estas redes tienden a tener un alto consumo de recursos para poder, digamos, conformar sus validaciones. Por favor, siguiente. Entonces, miremos cómo ha evolucionado un poco esta tecnología. Comenzamos entonces con la primera generación de blockchain a través de Bitcoin. Posteriormente llega la red de blockchain Ethereum, que puede considerarse como una red de blockchain 2.0 porque ya incorpora, por ejemplo, el concepto de contratos inteligentes, y se generan, digamos, se genera una comunidad también muy grande que empieza también a derivar la red Ethereum en múltiples redes de cadenas de bloques alternativas que tienen también sus propias reglas y sus propias criptomonedas. Igual, intentan con el tiempo optimizar estas redes y que sean más rápidas, más escalables, más transaccionales, pero no logra, digamos, resolverse ese problema. Por eso es que llegamos a una tercera generación de cadenas de bloques que pues lo que buscan es intentar resolver esas principales limitaciones de la tecnología. Y pues para ello tenemos un ejemplo que es Aeternity. Continuamos. Entonces, bueno, entonces estas limitaciones y esta evolución tecnológica pues ha traído consigo varios retos. Uno de esos retos, y ya digamos a nivel de adopción de esta tecnología como modelo económico alternativo, principalmente en países como Colombia o países, digamos, puedo decir yo, del sur de América, porque no han tenido una adopción de blockchain como modelo económico, como por ejemplo se ha venido realizando en Europa, en donde allá fácilmente las personas pueden realizar transacciones, adquirir bienes, servicios, pagar en la tienda con criptomonedas a través de la red de cadena de bloques. Entonces, este es uno de los principales retos. No se ha adoptado como modelo económico alternativo. Por otra parte, las cadenas de bloques han traído consigo muchos tokens o criptoactivos que se encuentran establecidos en unos mercados de intercambio, y pues mucho de eso pues la gente también le interesa hacer como este tipo de negociaciones para generar algún tipo de retorno. Sin embargo, creo yo y que el potencial de las cadenas de bloques no está en el comercio de tokens, sino está en la construcción de aplicaciones descentralizadas por medio de contratos inteligentes que permitan, digamos, la construcción de soluciones que resuelvan problemas del mundo real. Ahí es en donde entran a jugar mucho los casos de uso que se pueden implementar a través de los contratos inteligentes. Entonces, ese es uno de los retos también que se busca, digamos, con estas redes. Por otra parte, pues la apropiación y desarrollo de casos de uso, y también brindar mayor usabilidad para desarrolladores y usuarios comunes, como ya lo mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Entonces, llegamos
a una etapa de desarrollo, de evolución de las cadenas de bloques, y Aeternity es una muestra representativa de lo que puede llegar a ser o lo que puede lograr la tecnología de cadena de bloques. Y lo bueno es que su visión futurista ya está disponible hoy en día. Siguiente, por favor. Aeternity es una cadena de bloques revolucionaria que hoy en día tiene una gran comunidad de usuarios y desarrolladores, y tiene un ecosistema muy amplio de aplicaciones, de plataformas, de startups que fomentan precisamente la apropiación de esta tecnología y la construcción de aplicaciones que resuelven problemas del mundo real. Por eso es que vemos entonces que esta es una plataforma blockchain 3.0 de código abierto para aplicaciones descentralizadas, está focalizado en eso. Resuelve problemas comunes de blockchain como la escalabilidad, la eficiencia, la gobernanza, el manejo de datos del mundo real, inclusive en usabilidad ha dado grandes pasos, y también asegura mayor seguridad en los contratos inteligentes. Por favor, continuamos. Entonces, una de los, digamos, de algo que caracteriza también a Eternity es que su enfoque tecnológico pues está basado en herramientas o plataformas que, digamos, históricamente han cumplido un rol muy importante en el desarrollo inclusive de las telecomunicaciones, y me estoy refiriendo a Erlang, que es un lenguaje de programación funcional, es todo un estándar, el cual desde hace muchos años, desde los principios de las comunicaciones modernas, Erlang ha sido utilizado para asegurar una resistencia a los fallos, una resiliencia a los fallos, digamos, en las llamadas telefónicas, que una alta concurrencia en el uso de estos servicios de telecomunicaciones, y pues también una facilidad en la escalabilidad de las aplicaciones que se desarrollan sobre este lenguaje. A partir de Erlang tenemos un framework de desarrollo web que se llama Elixir, y también tiene unas prestaciones muy importantes para desarrollar aplicaciones escalables, robustas, concurrentes y a pruebas de fallos. Parte del stack tecnológico, y también, digamos, a partir de la popularidad de JavaScript como lenguaje de programación, pues se tienen varios SDKs, o sea, Software Development Kits de desarrollo de software para la construcción de aplicaciones, en este caso como Vue.js, que también es un framework para aplicaciones de una sola página, que tiene un rol muy importante a la hora de generar usabilidad en las interacciones con los usuarios, y son herramientas que facilitan la interacción con la cadena de bloques y por medio de contratos inteligentes. Sigamos. Olvidé mencionar que Erlang es un lenguaje de programación funcional. Bueno, entonces, de las principales características que tiene Aeternity están los canales de estado o los state channels, ya que estos proveen un mecanismo a los usuarios para comunicarse de manera privada, esto es algo único, y realizar transacciones off-chain, o sea, transacciones que no involucran la cadena de bloques como tal, y es un método que permite reducir la carga sobre la cadena de bloques. Entonces, esto pues realmente permite o favorece la escalabilidad de la red. O sea, las personas pueden crear cuantos canales de estado necesiten para sus comunicaciones privadas entre dos partes o varias partes. Y segundo, también facilita la transaccionalidad, ya que las transacciones que se realizan entre los participantes superan las 100 transacciones por segundo, por ejemplo, y además el costo de la transacción es cero, o sea, no cuesta. Cuando hablábamos que el incentivo como valor dentro de la cadena de bloques genera un valor, genera un costo, a través de los state channels no hay ese tipo de costo. Por otra parte tenemos los oráculos. Los oráculos son fuentes de información, son como una especie de contratos inteligentes que ya están, digamos, hacen parte del core, del core de Aeternity, y estos contratos inteligentes están diseñados para proveer servir de fuentes de información del mundo real, que permite a las personas dentro de la cadena de bloques o los participantes dentro de la cadena de bloques acceder a esa información en cualquier momento. Cualquiera de nosotros puede ser un proveedor de un oráculo,
y la reputación se determina cuando el oráculo es una fuente de información del clima. Entonces la información proviene de APIs o servicios externos en donde continuamente están registrando los valores del clima, y el oráculo lo que hace es coger esa información y hacerla disponible dentro de la cadena de bloques, lo cual también es algo muy interesante. Siguiente, por favor. Bueno, una cosa también muy interesante de Eternity es que permite hacer traducción de las direcciones o las identidades de los participantes en cadena de bloques. Había mencionado pues que cada participante tiene una identidad, y esta identidad normalmente se conoce también como billetera, como wallet, que básicamente es un juego de llave pública y llave privada. De esa forma se asegura pues que las transacciones entre las personas o los participantes sean seguras, puesto que estas llaves públicas y privadas se verifican y aseguramos que la persona con la que me estoy comunicando sea quien dice ser. Entonces, normalmente estas direcciones son demasiado complejas, como lo vemos en la parte de abajo, y son difíciles de memorizar, y son hashes de caracteres de datos que pues son difíciles de manejar. Entonces, Eternity, mediante su sistema de nombramiento, permite crear nombres de dominio dentro de la cadena de bloques para fácilmente hacer transacciones a través de ellos. Entonces yo, mediante snaphuman.chain, puedo hacer transacciones o puedo simplemente identificarme en la red. ¿Listo? Estos sistemas de nombramiento no tienen intermediarios, son libres de censura, son transferibles y no involucran intermediarios. Continuamos, por favor. Bueno, y tenemos aquí el lenguaje de programación Sofía. Sofía es un lenguaje inventado por Eternity para la máquina virtual de Eternity. Es un lenguaje de programación funcional, fuertemente tipado, y tiene un estado restringido. Asegura entonces que la ejecución de los contratos inteligentes sean seguros, eficientes, escalables y económicos. Siguiente, por favor. Entonces, este es un ejemplo digamos, de la estructura de un contrato inteligente. Imaginémonos que esto es una hoja en blanco, y el contrato inteligente define dentro de su cabecera normalmente la versión del compilador de ese contrato. Puede definir también o traer librerías externas o contratos inteligentes externos para realizar otro tipo de operaciones, y también cuenta con nombres de espacios para poder organizar mejor el código. Dentro del cuerpo del contrato, entonces, hay una sección o una parte en donde se definen los tipos de datos para el estado del contrato, en lo cual es una estructura de datos que termina siendo parte del estado de la blockchain. Y estos estados pueden ser, digamos, restringidas, son mutables de manera restringida. Los puntos de entrada ya son, digamos, que son funciones públicas que pueden ser consultadas por otros contratos inteligentes, por la misma blockchain, o mediante APIs de pruebas para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas, en donde hay funciones que pueden cambiar el estado del contrato, o pueden también determinar si una función puede generar transacciones o intercambios de criptos. Y finalmente pueden haber unas funciones internas que sirven como ayudantes o como helpers para las funciones públicas. Siguiente, por favor. Vamos, listo. Entonces, ya con este contexto, pues podemos tener un ejemplo de caso de uso. Este caso de uso lo denominé Francesca.aes en honor a la señora que nos colabora aquí en nuestra casa. Es un contrato y básicamente es representar un contrato del servicio doméstico a través de Smart Contracts. Entonces, tenemos que el caso de uso define básicamente que tenemos en estos momentos un contrato con Francisca, es un contrato de prestación de servicio doméstico en forma Minerva, la forma Minerva que conocemos todos, en donde normalmente se registran datos de empleado, los datos del empleador, hay una duración de 6 meses, de un año, se
se pacta la forma de pago, se pacta digamos, el valor a pagar mensual, ¿sí? El salario base. Y nosotros también para tener un control de un registro manual en donde firman el empleador y firma el empleado. Y al final del mes, pues nosotros calculamos a partir de los días trabajados su salario mensual. Y al final del contrato, pues sumamos también todos los días y podemos calcular la liquidación con base a los días trabajados. Entonces, digamos que este escenario, este caso de uso, se puede representar en un contrato inteligente, en donde pues se implementa el proceso mediante el lenguaje de programación Sofía, el cual permite registrar los días de trabajo, por una parte, de forma automática, y también cuenta con la identidad de Francisca y calcula y paga el salario mensual en la forma de criptos, en la forma de tokens. Quiero hacer la anotación que esto todavía, digamos, está en fase de desarrollo, todavía no está, este prueba de concepto todavía no se está aplicando con Francisca, porque igual a Francisca hay que pagarlo en pesos y no en tokens, pero es un ejemplo que nos ayuda a recrear muy bien el uso de este tipo de tecnología. Entonces, sigamos rápidamente, porque ya creo que nos quedan 8 minutos. Entonces, básicamente consiste en lo siguiente. Tenemos dos participantes, de hecho son 3 con el contrato. El primer participante es el propietario del contrato, en este caso es mi esposa, o la patrona, pues, y ella tiene su propia wallet, su propia identificación dentro de la red. El contrato se inicializa con la duración, con el salario base, con los datos de identificación de Francisca, y esos datos ya persisten en la cadena de bloques. Por otra parte, tenemos a Francisca, que Francisca también tiene su propia identificación, su propia billetera, y ahí ya, digamos, se inicia las labores, digamos, formalmente. Siguiente. Entonces, durante su ejercicio de sus funciones, entonces ella todos los días llega a la casa, podemos tener de pronto un sensor de huella digital, o podemos tener una pantalla touch donde está, digamos, el registro de entrada cuando ella llega, y el registro de salida cuando ella llega. Esas son 2 funciones dentro del contrato inteligente. Y esas funciones check-in y check-out lo que hacen es registrar la altura del bloque, la cual es una representación de la fecha, pero dentro de la cadena de bloques. Es mucho más fiable manejar la altura del bloque que una fecha, un string de fecha o unos datos de fecha normal. Entonces, la altura de la cadena de bloques, pues es una representación también de fechas. Y en la medida que ella completa su trabajo, entonces tenemos que el día de trabajo tiene un inicio, un fin. Si ella inició el trabajo, entonces el contrato inteligente sabe si está trabajando o no está trabajando. Y al final también tenemos una lista con los días trabajados. Siguiente. Siguiente. Ya por último, entonces, para finalizar esta intervención, tenemos entonces que, por una parte, de parte del propietario del contrato, pues es necesario agregar fondos al contrato. Entonces, estos fondos se pueden utilizar, se pueden agregar en cualquier momento, ya sea desde el momento en que se firmó el contrato o se inicializa el contrato, o cada vez que se necesita agregar fondos. Es importante. Entonces, hay una función para agregar fondos, o sea, tokens, y hay una función también para pagar. Entonces, el salario se calcula mediante los días trabajados por el salario básico, y la duración del contrato entonces va disminuyendo hasta que llegue a 0, lo cual indicaría que el contrato ya finalizó. Cuando se realiza la función pagar, entonces inmediatamente Francisca ya tendrá de 35 tokens, por ejemplo. Y pues ese balance dirige hacia la billetera, pues a través de su llave pública, como lo vemos aquí. Bueno, entonces, esto creo que siguiente, por favor, antes que nada. Creo que no quiero perder la oportunidad para invitarlos a que conozcan de esta comunidad, de esta cadena de bloques, a través de la página web aeternity.com. Hay un foro en donde toda la comunidad está interactuando continuamente y está compartiendo su conocimiento, resolviendo inquietudes, casos de uso, problemas técnicos. Digamos, es muy dinámica esta comunidad. Hay una comunidad de desarrolladores muy fuerte también, que son expertos, de los cuales también mediante actividades llamadas Super Hero League están
estamos continuamente aprendiendo de esta plataforma. Los invito a que se unan a las redes sociales de Eternity, Twitter, Reddit, Telegram, LinkedIn, Facebook también, por supuesto. Y bueno, siguiente. Agradecerles entonces a todas ustedes y a todos ustedes por su atención y bueno, espero que haya podido dejar un poco más claro este concepto de blockchain y lo que podemos lograr hacer. Muchas gracias. Fabián, muchísimas gracias por tu intervención, la verdad muy nutrida, nos dejaste claro muchísimas cosas. Te cuento que tenemos preguntas en Facebook, pero a estas personas que nos están viendo y también para la audiencia acá en Zoom, al final, en el panel y en el conversatorio, vamos a estar resolviendo sus preguntas. Los invito a que vayan haciendo más preguntas para que al final, pues, los panelistas puedan resolverlas. Bueno, ahorita continuamos con la intervención de Juan Chaparro de Veriblock. Juan, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Fernando Chaparro, director jurídico de Veriblock. Y bueno, les voy a hablar principalmente pues, sobre una funcionalidad que tenemos, que es la de utilizar blockchain para protección de pagarés electrónicos y para permitir su transferencia, que es, digamos, el propósito de mi exposición. Yo no soy ingeniero, soy abogado, pero digamos que conozco el tema de blockchain desde el punto de vista, pues, operativo, y voy a hablar sobre algunos casos sobre el caso del smart contract, que más adelante les explicaré pues cómo entra dentro de este tema de los pagarés electrónicos. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues ya Fabián nos hizo una exposición muy completa y muy buena sobre las generalidades de blockchain, pero pues yo quisiera explicar pues un poco por qué, cómo se puede volver este tema tan denso y tan técnico, algo de relevancia pues del día a día, y que la gente pues lo pueda entender un poco más sencillo. Entonces lo principal es entender cómo poder, digamos, garantizar, ya como estamos en el mundo digital, cómo garantizar que los activos digitales no, digamos, no se dupliquen o no se manipulen de tal forma que, digamos, el dinero o cualquier activo digital que represente un activo, o sea, que tenga valor económico, pues no se vea manipulado, no se vea, y eso es un problema pues bastante importante, que se ha solucionado de diversas formas. Siguiente, por favor. Entonces, el principal problema, como en resumen, es la confianza, y es la confianza en el mundo digital, y es la confianza en algo que es conocido como el problema de double spend, es decir, de cómo garantizamos que no vaya a haber doble gasto en las transacciones económicas. Y digamos que la forma tradicional para dar respuesta a este problema en el mundo digital, ya que no estamos en el mundo físico, es por medio, obviamente, de entidades que se encargan de centralizar la información, que se encargan de llevar la contabilidad, digamos, de una forma centralizada, para que no haya duda de cuál es la realidad de la contabilidad. Y este, pues, obviamente es el caso de los bancos, es el caso de cualquier entidad que se encarga, pues, en una base de datos que posee. Claro, pues puede tener muchas copias, puede tener muchas seguridades, pero al final es una sola base de datos pues, que posee una entidad, o también obviamente entidades públicas. El problema es, pues, digamos, la forma de solucionar ese tema ha sido pues por medio de estas entidades que son los que dan la confianza del sistema, ¿sí? Son los que dan el trust. Pero entonces surge pues acá una propuesta alternativa con blockchain. Si quieres, sigue, por favor. Siguiente, por favor. Surge antes, es que antes, por favor. Ahí. Surge una alternativa para el problema para, digamos, el tema de la centralización por medio de blockchain, que es poder descentralizar la información en diversas bases de datos o diversas ledgers. Pues digamos, hay muchas más como
leerlo, pero pues como para que sea un poco más visual, que no son controlados por una sola entidad, indizarnos un poco de este tipo de este tipo de instituciones, y digamos que esta fue la razón por la cual nació blockchain, y bueno, pues la cual nació las criptomonedas, Bitcoin, y que después se volvió tan popular en 2009 y pues a principios de los 2010 se volvió tan popular y empezaron a surgir diversas aplicaciones ya distintas de las criptomonedas. Yo no voy a hablar de criptomonedas, no es mi tema, pero pues sí es importante como tener el contexto de dónde sale todo esto y por qué es tan relevante y por qué la gente habla tanto de esto, y es porque nos permite, digamos, llevar este control por medio de diversas bases de datos. Y acá, pues, el key point, yo digo, o sea, lo principal es que todas estas transacciones, toda esta información está concatenada, está ligada en diversos bloques. Obviamente esto tiene un asterisco gigante y un montón de detalles porque hay, como comentaba Fabián, hay muchos tipos de blockchain distintas, con modelos de consenso distintos, con muchos temas técnicos diferentes. Hay blockchains abiertas, que es el caso de Bitcoin, de Ethereum. Hay blockchains semiabiertas o de consorcio, blockchains privadas totalmente, o sea, que solamente una entidad las maneja. Entonces, esto tiene muchísimo tanto de ancho como de largo, pero pues digamos que el concepto general es que se lleva, digamos, una serie de transacciones se convierten en un bloque, por eso es que hablamos de blockchain, y se encadenan al siguiente bloque, y así, y esta copia de esas transacciones y esos bloques se va replicando en todos los nodos de la red y se va actualizando, digamos, de forma simultánea, y pues digamos de acuerdo al tecnicismo, pues con un tiempo de diferencia, etcétera, y con un modelo de consenso para que las entidades, para que los nodos se pongan de acuerdo sobre cuál es la verdad de ese ledger, obviamente respetando pues que no haya un doble gasto, lo que les contaba al principio, cómo garantizar que no hay una duplicación. Siguiente, por favor. Entonces, pues como les comentaba, pues esto es como obviamente muy general, porque no pretendo pues entrar en detalles súper técnicos, pero es básicamente cada bloque se compone de una información, una data, más el hash del bloque anterior, y eso da igual al hash del nuevo bloque. Acá, pues hash, pues para los que pues no saben, es un tipo de función criptográfica que saca un número, digamos una serie alfanumérica de 32 caracteres, pues en la más conocida que es SHA-256, y así hay muchos tipos, etcétera. Es una forma de volver, de pasar de una información muy grande a un código que representa esa información. Siguiente, por favor. Entonces acá, digamos, tengo un ejemplo un poco más claro para que me entiendan. Entonces, un hash, pues digamos, imagínense que tenemos el libro de Señas de Soledad y lo tenemos pues en PDF o en cualquier archivo, pero está digital. Entonces, imagínense que yo le quité una D a una palabra en todo el libro. A una D, o sea, es un libro gigante, le quitamos solo una letra a una palabra, pues el hash de ese libro, no estoy diciendo que sea este número, pero el hash de ese libro va a cambiar completamente. Y eso es una de las propiedades de este tema, que digamos cualquier alteración, así sea mínima, cambia totalmente el hash. Y lo otro es que uno no puede devolverse, o sea, no hay función que a uno le devuelva de este número a la data original. Entonces, por eso pues, es como algo muy, muy importante en este mundo criptográfico, pues estos conceptos que nos permiten simplificar y, digamos, volver. Es como si fuera una huella digital, por eso es que está acá la huella digital, porque representa de forma indiscutible una información. Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, acá más o menos esto para que pues, lo va a pasar rápido porque no, digamos, no es el punto, es que cada bloque se va concatenando con el hash del anterior bloque. Eso quiere decir que si yo voy a modificar una información digamos, el resto de nodos, que como ya sabemos son, digamos, como está distribuida la información, el resto de computadores tiene otra información. Si llegamos a alterar la información de uno de los nodos, los demás van a detectar inmediatamente que hubo una alteración porque los hashes van a cambiar, porque como les conté, toda la criptografía, pues, digamos, inmediatamente cambiaría si yo altero la información. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vamos a identificar que hubo una manipulación. Y por eso es que podemos garantizar que esa información es verídica, es íntegra,
sin necesidad de tener una entidad, sea un banco, sea lo que sea, que nos diga, sí, esta es la realidad, esta es la verdad, y eso pues es una gran diferencia, digamos, conceptual e inclusive filosófica, si se quiere, de poder llevar a cabo transacciones y, digamos, almacenar información en el mundo digital. Siguiente, por favor. Bueno, acá siguiente ya solo lo expliqué más o menos. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, bueno, acá básicamente lo que ya les estaba mencionando, el consenso, como nos mencionaba Fabián, pues muy claramente, hay diferentes tipos de consenso, de acuerdo al tipo de blockchain que se esté utilizando y de acuerdo a muchas, digamos, la forma como fue construida la blockchain como tal, la forma como se llevan a cabo las transacciones. El más famoso, pues, obviamente es Proof of Work, la prueba de trabajo, que son las de los bitcoins, que básicamente gastan mucha luz, mucha electricidad, porque requiere resolver un problema matemático muy grande y eso se le conoce como minar y pues por eso es todo ese tema de los mineros, etcétera, etcétera. Hay otras formas de consenso mucho mejores, pues en mi opinión, que es la que usa, por ejemplo, Verilog, que está basado, Verilog es una blockchain empresarial, que es Hyperledger Sawtooth, y utiliza una prueba de elapsed time, de tiempo transcurrido. ¿Y esto qué quiere decir? Que es casi como un sorteo, pero bueno, si quieren más adelante les explico, pero es otro tipo de llegar a un consenso sin necesidad de que haya, digamos, una imposición y sin necesidad de gastar, digamos, un poder de electricidad, pues digamos, no es tan bueno desde el punto de vista ambiental. Siguiente, por favor. Y finalmente, pues todo esto, acá ya entrando a como tal la exposición, del punto de vista de pagarés, todo esto pues que nos da poder garantizar la integridad de un documento, en nuestro caso, de un documento electrónico. Acá pues hay que decir que esta no es la única forma de garantizar la integridad de un documento electrónico. Hay muchas otras formas y de hecho, en parte, eso es lo que es una firma, o sea, una firma electrónica y un documento electrónico tiene que cumplir con este ítem, pues, para ser considerado, digamos, para tener la misma fuerza de un documento físico, pero pues digamos que Verilog propone, digamos, es una de las primeras compañías a nivel Latinoamérica que se utilice esta tecnología blockchain, Hyperledger Sawtooth, para poder garantizar con integridad toda la documentación y generar certificados que acrediten que un documento no ha sido modificado. Siguiente, por favor. Y pues ahorita le explico la importancia de garantizar esto. Y bueno, acá pues, ya pues finalmente para terminar la parte de blockchain, pues como ustedes de pronto han escuchado, hay muchísimas aplicaciones de tecnología. Está obviamente el tema de los security, los valores, todo lo que se ha hecho en desarrollo en Estados Unidos es muy grande en el tema de mercado de valores. Inclusive acá hay una startup que se llama Contrato Marco que está haciendo este tema para valores derivados, etcétera. Smart contracts, que es un poco lo que nos atañe el día de hoy, e-commerce y record keeping, que es también un poco más lo que hace Verilog hoy en día. Ownership y poder garantizar la integridad y también la identidad de las personas, que es digamos, una de las cosas que se está utilizando para blockchain es poder llevar un registro descentralizado de la identidad de las personas sin depender, digamos, de una entidad que diga, esta sí es esta persona o esta es otra persona, como sería la registraduría en el mundo físico hoy en día. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, básicamente lo que les estaba comentando, Verilog nació hace 2 años, utilizamos tecnología de blockchain y nacimos pues en el nicho de los pagares electrónicos, pero pues aplicamos nuestra tecnología para otro tipo de documentos. Hemos trabajado unos pilotos muy interesantes, por ejemplo, como Home Center para los registros de compras electrónicas, e-commerce, y bueno, y compras, no solo e-commerce, sino compras sin touchless, que es muy importante hoy en día, pues por todo el tema del COVID. También estamos obviamente con contratos, digamos, desde el punto de vista, cualquier tipo de contrato, pues, en el tema de Legal Tech, proveyendo firma electrónica y pues ya empezando a entrar en el mundo de las facturas electrónicas
Juan, creo que te perdimos, no sé si soy solo yo. ligera en el sentido de que permite utilizarlo. No sé. Creo que te perdimos por un momento. No, creo que te perdí. Ah, uff, ok. No, acá estoy. Si quieres, puedes repetirnos como los últimos 15 segundos, más o menos. Ok, no, básicamente que hay muchas aplicaciones para blockchain, para Verilog en el tema de la autenticidad y es especialmente relevante con los documentos electrónicos transferibles, como pagarés, facturas y bueno, y otros títulos valores. Siguiente, profe. Listo, títulos valores, nada, pues básicamente protegemos, rastreamos y permitimos la transacción de pagarés sin riesgo de fraude. Acá pues hay que hacer una anotación y es que, por ejemplo, el caso muy famoso de Straval en 2016, donde se duplicaban los pagarés ya no electrónicos sino físicos, donde hicieron trampa, es uno de los casos de uso, pues que es uno de los casos que inspiró un poco este tipo de empresa y digamos que se utilizará la tecnología para evitar ese tipo de fraudes. ¿Por qué? Porque pues como hablábamos anteriormente, se puede garantizar que un activo, un pagaré, que es un documento electrónico, no sea duplicado sin necesidad de tener un tercero detrás que me certifique, o sea, sin necesidad de una entidad que me lo certifique. Ese es como básicamente digamos, nuestro punto de partida en el mercado colombiano. Siguiente, por favor. Y pues para esto, Verilog lleva la trazabilidad de quién es el dueño del pagaré en todo momento y verifica o certifica su autenticidad. Cada pagaré firmado electrónicamente digamos, se convierte se hashea el documento electrónico como tal, además de ser almacenado y de ser custodiado, digamos, custodiado desde el punto de vista de un almacenamiento que cumpla con las seguridades de la información adecuadas y asimismo se lleva, digamos que se saca su huella digital, como les mencionaba antes, para poder acreditar quién es el dueño, quién es el usuario que previamente autenticado fue el que es el propietario del documento. Siguiente, por favor. Y todo esto lo que nos permite es garantizar o digamos, reemplazar un poco custodios difíciles de integrar, usar y manejar. Esto lo que nos permite es tener control de nuestros pagares electrónicos, o sea, quién es el dueño de tal activo, quién es el dueño del otro activo, y digamos que es como si tuviéramos un pagaré, como es en la vida, digamos, física, por no decir real, que lo tuviera, que cada uno pues tiene sus documentos, este tipo de documentos pues guardados y los tiene, digamos, a la mano. Esto es lo que hace Verilog, pero desde el punto de vista digital. Básicamente, ese es como el sentido. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya, para sintetizar, registramos pues no solamente el documento electrónico, sino sus modificaciones y transferencias. Modificaciones acá, por ejemplo, entran los otros SIS, bueno, para el caso de los contratos, entra el diligenciamiento del pagaré, entra los avales, todo lo que modifique pues el pagaré se registra. Y como les he comentado la transferencia. Y asimismo, todo esto se certifica por medio de la tecnología blockchain que utilizamos y que está distribuida pues en todos los nodos que conforman nuestra red, que son básicamente los clientes de Verilog y pues los clientes de nuestros clientes, porque generalmente utilizamos son como distribuidores que nos conectan con más personas y así digamos la red se va creciendo poco a poco. Con una anotación, si no tiene la seguridad, eso es cierto, no tiene la difusión de una red pública como Bitcoin o como Ethereum por la cantidad de nodos, es decir, la cantidad de respaldos, pero digamos que tenemos otras ventajas. Tenemos la ventaja de la eficiencia, tenemos la ventaja del costo muy bajo de consenso, tenemos la ventaja de poder registrar muchas transacciones, tenemos la ventaja de poder acreditar quién entra a la red, o sea, de garantizar que no hay ningún fraude, que no entra en ningún lado de orden de dinero, de narcotráfico, etc. Y la debilidad la vamos, digamos, mitigando
conforme pasa el tiempo, porque se van uniendo más clientes y más clientes a la red y pues cada vez va volviéndose más y más robusta sin perder sus ventajas. Siguiente, por favor. Esta es la explicación paso a paso, pues básicamente como les comentaba, tenemos un documento electrónico, le sacamos el hash, lo subimos a la plataforma, lo registramos en todos los nodos. Siguiente, por favor. Y para el tema de los endosos, hay como dos formas de hacerlo. Verilog funciona principalmente con base a otro tipo digamos, de tecnología o de herramienta, que son las APIs. Las APIs que, pues a mí me gusta, pues, puede que no sea tan técnico, o sea, de nuevo, que no sea técnicamente tan exacto, pero yo los traduzco como un puente entre una empresa y otra empresa, como un canal de comunicación. Entonces, por medio de este canal de comunicación, registramos activos que tienen unos colocadores de crédito, que son las fintechs que tenemos como clientes y próximamente entidades más grandes, bancos y otro tipo de entidades. Y lo traemos con nuestra API y lo vamos registrando en nuestra blockchain de forma, digamos, organizada y de acuerdo a unos parámetros ya establecidos. Ese es el proceso totalmente automatizado. La segunda opción es que es el proceso a mano. Entonces, a mano es entrar a la interfaz, escoger el documento, subir el documento y pues en ese momento pues ya se sube el documento, se almacena y se saca el hash y el hash se distribuye. Todo esto obviamente hay un proceso previo de vinculación y un proceso previo de acreditación de la identidad digital de la persona que lo está subiendo. Esto no es como que cualquier persona dentro de ya. Y esto se hace por medio ya sea, bueno, por medio de formas de acreditación digital suaves o fuertes. Suaves puede ser contraseña y correo, y fuertes puede ser ya biometría facial, OTPs, biometría dactilar, etcétera. Tenemos varios aliados que nos ayudan con este tema. Siguiente, por favor. Ya, bueno, para entrar al soporte legal, que es como lo que más puedo, pues, digamos, contribuirles desde mi conocimiento, mucha gente siempre, yo vengo trabajando en tema de pagares electrónicos básicamente desde que salí de la universidad, porque yo estuve trabajando en el depósito centralizado de valores, que también ofrece este tipo de cosas. Y entonces desde esa época la gente lo primero que pregunta es, bueno, ¿y si pueden? O yo me acuerdo que me preguntaban mucho, sí, pues sí existen los pagares electrónicos, y al principio en esa época muchos abogados y muchas entidades decían, no, es imposible, eso todo tiene que ser físico, porque no dice textualmente ninguna norma que existen los pagares electrónicos. Entonces primero fue como un poco el convencimiento de decir, mira, si bien no existe una norma taxativa, sí existe una interpretación en conjunto con otras normas que me permiten, digamos, acreditar que existe este tipo de documentos electrónicos. Después, cuando salí de allá y empecé a trabajar en Verilog, me decían, ya no me decían que no existían los pagares electrónicos, sino que no existían los pagares electrónicos sin un depósito centralizado de valores detrás. Entonces, otra vez, pues, no, mira, en realidad sí existe y hay un soporte legal. Entonces, lo primero son los conceptos de la superfinanciera. Ahorita vamos a mencionar algunos, que obviamente la superfinanciera, como algunos de ustedes sabrán, es la entidad que se encarga de vigilar a las entidades financieras y pues digamos que de desmenuzar un poco los requerimientos legales y operativos de estas entidades. Entonces ellos han conceptuado su viabilidad. Asimismo tenemos un auto de libre mandamiento de pago, es decir, sentencia a favor de un pagar electrónico. Asimismo la superfinanciera ha avalado el uso de tecnología blockchain para este tipo de procesos por medio circular. Siguiente, por favor. Entonces, pues acá hay muchos, digamos, temas que se podrían hablar, pero como ya se me está acabando un poco el tiempo, voy a ir un poco más rápido. Primero, pues ya han habido muchísimos conceptos que dicen que sí existen los títulos valores electrónicos, que se rigen bajo la ley 527 del 99 bajo el Código de Comercio, que, bueno, la ley 527, que es la ley de comercio electrónico, lo que dice es que para garantizar la equivalencia funcional de un documento físico a un documento digital, se tiene que garantizar una serie de elementos que son disponibilidad, autenticidad, integridad, no repudio, archivo y conservación. Y todo esto, digamos, el blockchain se encargaría principalmente de la integridad, un poquito de la autenticidad, del no repudio también se encarga, y combinándolo con otras herramientas podemos garantizar la disponibilidad y el archivo de conservación, y después cumplimos con que un documento electrónico es igual de la misma fuerza legal que un documento físico. Siguiente, por favor.
Eh, y bueno, esto es para el tema de la existencia, pues. Para el tema ya de las transferencias, hay que recordar pues, que Colombia no es un país aislado del mundo. Colombia es un país que ha suscrito diversos tratados internacionales. Entre ellos pues está la ley, digamos, hay una ley modelo de documentos transferibles digamos, de la entidad de comercio electrónico internacional, y esa dice que esto es lo que se llama una costumbre mercantil internacional. Y acá dice que existen los documentos electrónicos transferibles y que hay digamos, un tema que se debe cumplir para garantizar que un documento electrónico es transferible. Y acá está, bueno, ya esto es muy técnico, es muy está legal, que es determinar que el documento sí es transferible, que es transmisible, que pueda ser objeto de control desde su creación hasta que pierda toda validez. Precisamente el control acá es la tecnología blockchain y que se mantenga la integridad del documento. Y todo esto lo cumplimos con la tecnología blockchain. Esto exactamente. Determinar que si es transferible, o sea, lo transferimos de una persona, de un usuario a otro. Podemos controlar que no se ha modificado desde su creación hasta su ejecución y se mantuvo la integridad del mismo en todo momento. Siguiente, por favor. Y obviamente todo esto es obligatorio o digamos se debe interpretar, dado que pues, la misma ley de comercio electrónico dice que las materias que no están expresamente resueltas por la ley serán dirimidas pues conforme a los principios generales que en ella se inspiran. Y pues conforme a su origen internacional, esta ley de nosotros que fue hace ya más de 20 años increíblemente, fue inspirada, pues, o sea, viene una ley modelo de comercio electrónico y por ende, pues, estos son los principios, digamos, estandarizados de comercio electrónico que se deben utilizar. Siguiente, por favor. Pero pues no, yo no soy como el único que lo dice, sino pues hay varios conceptos también que hablan de circulación de títulos valores electrónicos por parte de la superfinanciera, la cual ha expresado que no es como la entrega material del mismo, sino que se transfiere a partir de uno o más mensajes de datos o registros electrónicos o cualquier otro medio similar de computadora a computadora. Y siguiente, por favor. Y pues también digamos, se ha empezado a ver doctrina, como un documento que sacó hace poco Cristian Mendoza, que es Mendieta, perdón, que es digamos, el abogado de Olimpia IT, que es una entidad muy, muy importante de tecnología, que pues ya han empezado a haber conceptos donde se puede acreditar que un sistema no certificado, pues cuenta con una carga de la prueba de demostrar la confiabilidad y seguridad del mismo. Pero que aún así no es que no sea posible endosar pagares electrónicos sin un sistema no certificado, sino que se puede hacerlo solamente cuando tiene una carga de la prueba superior, y esto es pues, apenas lógico, porque si uno no tiene un sistema certificado, para los que no me entienden, certificado es por la ONAC, que son la entidad que se encarga de certificar las entidades certificadoras de firma digital. Aún así uno puede tener sistemas de registro que registren las transferencias de títulos valores electrónicos y bueno, digamos que de acá esto todo, pues acá hay muchas personas que no están de acuerdo y otras personas que sí, pero digamos nosotros tenemos una posición de que mientras que no haya algo prohibido, debe estar permitido, pues por el mismo principio de legalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno puede acreditar técnicamente algo y que no ha habido ninguna manipulación, es perfectamente viable el endoso de los pagares electrónicos por medio de una tecnología cualquiera, y en este caso por medio de tecnología blockchain. Siguiente, por favor. Siguiente, ya, eso, no, antes. Y finalmente, no, perdón, la siguiente, por favor. Eso. Y finalmente, ya la superfinanciera hace poquito me respondió un concepto que acá se los comparto, pero pues está muy chiquito, entonces se los voy a resumir. Básicamente lo que dice es que efectivamente se puede utilizar tecnología blockchain para endosar. Yo les preguntaba que si se podían endosar pagares electrónicos con tecnología blockchain, y ellos me decían que, pues, que el blockchain es una tecnología muy importante para
facilitar la operación de las entidades vigiladas, para los pagarés, etc. Me decían también que, obviamente yo sabía que no se iban a pronunciar de forma específica porque ellos no pueden hacer eso, pero lo que sí me dijeron es que cada entidad debe garantizar la adecuada gestión de los riesgos de la tecnología para de manera regular garantizar la efectividad de los controles operativos y garantizar el cumplimiento de la normatividad del Código de Comercio y de la Ley de Comercio Electrónico. Es decir, al decir esto, lo que me está diciendo es, yo no le puedo conceptuar de forma general, pero tampoco me está diciendo, lo que usted está diciendo no tiene sentido. Me está diciendo, se debe mirar caso por caso, o así lo interpreto yo, y en ese sentido se debe mirar es que la tecnología en específico, blockchain que se vaya a utilizar, pueda garantizar lo que les mencioné antes, de garantizar la integridad, la disponibilidad, el no repudio, y si es una transferencia, garantizar que se tiene el control desde el documento original al documento final, y que se tiene esa trazabilidad y que pues, se puede verificar en cualquier momento esa trazabilidad, que no ha sido, digamos, sujeta a fraude. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, pues perdón, acá esto está pues, un poco feo, pero ya hemos, como les comentaba, ejecutado pagares electrónicos básicamente, como les comento, solamente argumentando Ley 527 y hablando de ya procesalmente los mensajes de datos se presumen auténticos y los mensajes de datos tienen la misma fuerza hoy en día que un documento físico. Ya pues está básicamente totalmente clarísimo que es legal y poder ejecutar y llevar ante un juez un pagar electrónico, y más con toda esta coyuntura del COVID en la que estamos. Eso sí, ya con todo esto ahora sí que ya no va a haber poder decir que está prohibido, porque pues cómo más se va a llevar el pagaré al juzgado si toca por correo. Entonces ahí sí ya se desvirtuó aún más. Listo, eso era la presentación. Bueno, no, perdón, la última cosa, ya para hablar como tal del caso del smart contract, que pues digamos que es interesante. Bueno, smart contract, pues autoejecutar acciones de acuerdo con una serie de parámetros programados previamente, todo esto de forma inmutable, transparente, como nos comentaba Fabián, un caso muy interesante. Entonces, ¿cuál es el punto? Se podrá automatizar el endoso de pagarés y casos reales. O sea, hoy en día ustedes saben que muchas entidades, en caso de que incumplan unos acuerdos, por ejemplo, les voy a hablar un caso concreto, los bancos hacen operaciones financieras con el Banco de la República. En caso de que los bancos incumplan esas operaciones, deben pasarles sus pagarés al Banco de la República. Esto todo se puede automatizar y casi que muy sencillos, porque como comentaba Fabián también, se puede conectar un oráculo, que es una fuente externa, que nos manda una información, nos da una alerta y dice, oiga, está pasando algo. Y con esa confirmación, usted puede ejecutar una transferencia automatizada. Entonces, este oráculo podría ser un banco que diga, oiga, el banco tal no cumplió, o hay un incumplimiento, no llegó una plata a esta cuenta. Y con base a esa información, automáticamente se hace la transferencia del banco X al Banco de la República. No estoy o sea, esto es un caso concreto, muy concreto, pero así mismo podríamos encontrar muchos otros, y los incumplimientos, todo se podría automatizar de esta forma. Y esto yo creo que es el futuro al cual nos veremos abocados dentro de muy poco. Y muchas gracias por la información, por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan, por esa intervención. Me alegra que hayamos terminado con la mención a los oráculos, porque digamos que las preguntas de la audiencia ya están encaminadas a esto. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos, yo creo que es para Fabián, y dice, ¿qué casos de oráculos podemos encontrar actualmente? Bueno, primero pues tengo que anotar que la blockchain de Eternity es una blockchain relativamente nueva que nació en 2017. Y a partir de ahí, digamos, ha venido evolucionando en su ecosistema. Lo que yo he revisado sobre implementaciones de oráculos, digamos, productivos o digamos, de uso firme, pues no conozco ninguno. Conozco algunos prototipos que dentro de la misma comunidad se han desarrollado, y uno de ellos lo que hace es capturar información de Binance, que es un mercado de criptoactivos, para obtener información sobre precios y las transacciones directamente sobre la cadena de bloques. Pero quiero hacer la anotación que el caso de uso que mencionó Juan Fernando de un oráculo es supremamente interesante y muy válido.
Sí, acá para complementar, yo tampoco conozco un caso de uso, por lo menos en Colombia, porque este tema pues es bastante, digamos, nuevo y a nuestro país generalmente llegan las cosas con unos años después de lo que se está manejando en otros países. Pero yo sí creo, bueno, acá les envío un link donde hay una empresa que ofrece ese servicio de poner oráculos conectando información de otras entidades y esto pues lo que, digamos, la oportunidad de, o sea, yo lo que veo es que a futuro no la pregunta no va a ser cuál es un oráculo, sino que no, o sea, todo se puede volver un oráculo, todo se puede volver entidades que mandan información o de alguna forma conectan información de una fuente a otra y esto es lo que va a generar la automatización, pero pues lo dejo ahí, les mando el link para que lo puedan chequear. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora esta otra pregunta es para Juan y dice, ¿cuál es la blockchain utilizada por Verilog? La blockchain utilizada por Verilog es Hyperledger Sawtooth. Hyperledger, que es la blockchain de consorcio empresarial más grande que hay actualmente, y digamos que la familia o la especialidad Sawtooth, que es desarrollada por Intel y que, digamos, tiene un respaldo bastante fuerte desde el punto de vista técnico, y, digamos, su gobierno es administrado por la Fundación Linux, que es una fundación que es administrada a su vez por las empresas de tecnología más grandes del mundo, como IBM, Intel, Microsoft. Es una cosa sin ánimo de lucro que se encarga de velar por la integridad, pues como tal, de la arquitectura como un todo. Listo, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta, está dirigida para Fabián. Dice, si alguien sabe desarrollar contratos en Ethereum, ¿puede desarrollar contratos en Eternity? Sí, de eso no me queda la menor duda, principalmente porque los desarrolladores de contratos inteligentes en Solidity, que es el lenguaje de contratos de Ethereum, digamos que maneja prácticamente todos los conceptos que maneja la blockchain, como el tema del estado, es fuertemente tipado, pues hay unas funciones que ejecutan unas operaciones o unas reglas de negocio dentro del contrato. Sí, de hecho, lo que yo diría es que un desarrollador de Ethereum que se encuentre con la documentación de Sofía o con un contrato inteligente de Sofía, se va a encontrar con la sorpresa de que es mucho más fácil de leer, que es un lenguaje mucho más, digamos, limpio, no está, digamos que no usa valores, digamos, complejos sobre los tipos de datos, o sea, realmente es muy limpio Sofía, muy amigable, muy fácil de usar, la documentación que tiene Eternity es bastante completa sobre este lenguaje, además hay muchos casos de uso, digamos, o prototipos desarrollados con Sofía. Entonces yo creo que un desarrollador de Eternity fácilmente podría desarrollar muy buenos contratos inteligentes con Sofía. Claro que sí. Bueno, acá me hacen una pregunta, yo creo que puede estar dirigida a los dos en su experiencia, y es, teniendo en cuenta lo que se ha hablado de lo que es un oráculo, ¿se puede relacionar con el Machine Learning? No sé, ¿quién quiere comenzar? Pronto, Fabián. ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro que sí. Teniendo en cuenta lo que se ha hablado de lo que es un oráculo, ¿se puede relacionar con Machine Learning? Bueno, pues no soy experto en Machine Learning. Lo que podría decir es que Machine Learning, digamos que es otro tipo de tecnología, inclusive del concepto de la cuarta revolución industrial. Y básicamente utiliza también algoritmos para el aprendizaje el autoaprendizaje de la misma red. Entonces, yo creería que son tecnologías que en algún momento podrían lograr fusionarse o lograr interactuar o interoperar, probablemente por medio de oráculos. Sí, digamos que los oráculos son una muy buena interfase para interoperar entre datos del mundo real, probablemente provenientes de plataformas de Machine Learning, y utilizarlos directamente en la cadena de bloques. Sí, yo creo que el Machine Learning en un futuro va a ser aplicado en todo. Y va a ser aplicable, pues no en todo, sino pues, va a tener muchas aplicaciones
y digamos que no se relaciona de forma directa con lo que, con el concepto que yo entiendo de un oráculo, pero yo sí creo que por otro lado, las aplicaciones de blockchain, como por ejemplo el endoso de los pagarés y todo esto, va a poder ser, digamos, sobre todo el caso que les puse de los pagarés, va a poder ser retroalimentado de forma automatizada sin necesidad de una operación, digamos, manual por parte de una persona, porque todo esto al final son datos que van y vienen, o sea, un incumplimiento contractual es un dato, eh, una transferencia es otro dato, todo, como todos son datos, va a poderse automatizar por medio de este tipo de tecnologías en el futuro. Listo. Bueno, ahora pasemos a hablar de costos. Me preguntan, ¿los costos para una Hyperledger para proyectos de este nivel son altos? En su experiencia, ¿cómo lo han vivido? Pues es que, bueno, es difícil la pregunta porque, pues, digamos que en el caso de Veriblock, los costos son dependiendo de muchas cosas, del tipo de documento que se está registrando, dependiendo de la cantidad de los registros que se hacen al mes, dependiendo también, pues, del caso de uso. Digamos, para el caso de los pagares hay unos costos, para el caso de otro tipo de documentos hay otros costos, para el caso de automatizaciones en temas de otro tipo de archivos, de información, hay otros costos más elevados, y digamos que va creciendo conforme a la complejidad de lo que se requiere. Pero pues yo lo que les puedo decir es que una implementación de nivel y de corporativa, pues, no, pues superará sí, los $30,000, los $50,000. Y una firma electrónica va de 500 pesos a 100 pesos con nosotros, dependiendo de la cantidad de las transacciones. Listo. Bueno, yo tengo como la sensación de que dependiendo, pues a raíz de lo que hemos charlado, dependiendo del caso de uso, va a ser conveniente hablar de una cadena pública o una privada, ¿sí? De blockchain. Entonces, les voy a hacer esta pregunta a los dos y ustedes me contestarán digamos, en su experiencia, y es cuál de los modelos de blockchain resulta más conveniente para la implementación de smart contracts en un país como Colombia. Modelo abierto, modelo cerrado. Ok. ¿Voy yo primero o Fernando? No, dale, Ah, Fabián. listo, ok. Bueno, sí que, digamos que las blockchains cerradas, digamos que ese concepto está orientado a las blockchains privadas y, y estas blockchains privadas están, digamos, limitadas por la capacidad de infraestructura que puede suministrar, digamos, una organización o una entidad propietaria de esa red privada. Entonces, digamos que claramente también la capacidad de procesamiento, de cómputo, dependiendo del algoritmo de consenso, también será muy limitada. Y yo pienso que las redes privadas son, digamos, de alguna forma, rompen la esencia de una cadena de bloques pública que realmente se alimenta de todo el conocimiento y toda la interacción que se puede generar ya a nivel público. Entonces, entiendo que las organizaciones normalmente optan por el concepto de redes privadas, es para protección de la información o para protección de las transacciones, para que estas no sean transacciones públicas. Entonces, digamos que, como lo mencioné a Eternity, pues digamos que en ese sentido tiene una característica muy fuerte, que es la posibilidad de realizar transacciones off-chain, lo cual toda interacción que se haga entre los distintos participantes mediante estos state channels o canales de estado van a ser completamente privadas, no van a estar disponibles a otros participantes y de alguna forma resolvería el problema de la privacidad de la información. Además que tiene otras ventajas como por ejemplo las transacciones son gratuitas, son gratis, salen gratis y la velocidad con la cual estas transacciones se pueden realizar es mucho mayor. Entonces, digamos que yo pensaría que el modelo a seguir es un modelo abierto, pero
si se requiere privacidad de información, pues se opte por una cadena de bloques que permita realizar transacciones off-chain. Sería esa como mi respuesta. Ok, gracias. Bueno, ¿y tú, Juan, cómo lo ves? Bueno, yo creo que eso es muy difícil de decir de forma abstracta. Yo creo que cada tipo de blockchain tiene sus usos más fuertes en unas cosas y otros en otras cosas. Eh, por ejemplo, una blockchain, un ejemplo muy bobo, pero una blockchain privada no puede tener criptomonedas, por ejemplo. Eso es una característica muy propia de una blockchain pública. Y ese caso de uso, pues toca las blockchains. Y si se quieren hacer smart contracts con tokens, pues toca una blockchain pública como Ethereum. Si se quiere hacer otro tipo de smart contracts, lo que propone Verilog es una cosa, digamos, singular, porque si bien se basa en una blockchain, digamos, empresarial, en una tecnología de blockchain empresarial, se instala la información que hay instalada en nodos que son de propiedad y de administración de cada uno de nuestros clientes y aliados. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no controlamos, a pesar de que controlamos pues el acceso a la plataforma, no controlamos la información, o sea, no podríamos alterar la información porque entonces no sería blockchain. O sea, se dice totalmente de acuerdo, sino que cada Se información que centralizaría. cada cliente, sí, exacto, la información de cada cliente está siendo administrada por o sea, cada cliente tiene un nodo y lo administra. En ese sentido, sí hay una descentralización en ese aspecto, aunque hay una centralización en el aspecto de la vinculación, pero eso es porque es un uso empresarial. Entonces, para el uso de los pagares, como es un tema pues, bastante delicado y legalmente con muchas complejidades, es mejor una blockchain como Hyperledger para ese tipo de casos de uso con smart contracts. Bueno, con esa pregunta cerrábamos este panel. Les quiero dar las gracias a ustedes por sus intervenciones, por acompañarnos en esta primera entrega de la serie Blockchain, DLT y el futuro del derecho. A nuestra audiencia los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos en Twitter, nos encuentran como Altco, en Facebook como Asociación Colombiana de Legal Tech Altco, también en LinkedIn como Asociación Colombiana de Legal Tech, y queremos aprovechar también para invitarlos a la segunda entrega que va a tratar sobre el sector público, las experiencias en el sector público. A propósito de la prueba del concepto del Banco Interamericano de Desarrollo y la Procuraduría para la Contratación Estatal. Entonces, muchas gracias a ustedes participantes por habernos acompañado. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Legal Tech y nos veremos en la próxima entrega.